Bendiciones tengan todos los hermanos en esta hora. Y para el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante en el marco de la semana 39 ya de este plan de lectura. Y es acerca de el tema que se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 2, desde el versículo 15 en adelante. No améis al mundo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acá el apóstol Juan, cuando está hablando de mundo, se está refiriendo a ese sistema de principios, valores y formas que componen el sistema en el cual vivimos, ese sistema espiritual en el cual vivimos, y que el enemigo tiene sobre él una influencia muy importante. Todos estos valores usan cosas que son naturales, usan componentes de la vida normal del individuo para hacerlos tergiversarse, mejor dicho, de una forma bien retorcida, cambiando las verdades espirituales y llegando a hacer, como dice la palabra, convertir lo bueno, o decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Todos esos valores que componen el mundo y en el cual estamos y en el cual también estamos influenciados porque vivimos en esta sociedad, en este planeta, en este mundo, en esta tierra, de una u otra manera influyen en la vida. Y es allí donde el apóstol quiere llamar la atención. Él sabe que el hombre tiene su naturaleza caída, que el hombre es atraído por el mal, que el hombre es atraído por el pecado. Entonces, lo contrario a eso son los valores del reino, los valores que el Señor trae en su reino y del cual cada uno de nosotros como cristianos somos partícipes. Y entonces tenemos la responsabilidad de ser promotores de esos valores. Por eso él dice: si alguno ama al mundo, porque otro detalle muy importante, cuando él dice el término que utiliza aquí, si alguien ama al mundo, es que si alguien absorbe o tiene o asume los valores del mundo para sí, él dice: el amor del Padre no está en él. Y resulta que el amor del Padre, el amor de Dios, es lo que tiene que morar en nosotros, si nosotros somos cristianos. Y esto tiene, hermanos, una importancia muy grande, porque esto establece una diferencia en el accionar de las personas. Si usted ama al mundo, usted va a apreciar y a darle valor a las cosas y a los valores que componen ese mundo. Si usted ama a Dios, el amor del Padre está en usted, sus valores van a ser diferentes. Ya usted no va a ver por sí mismo, sino por los demás. Y como miembros de ese reino, nosotros debemos preocuparnos entonces por promover y vivir de acuerdo a esos valores que el Señor establece en su palabra, que debe tener en cuenta cada cristiano en la manera, a la hora de vivir. Muy bien. Y fíjense que hasta ahora lo que hemos dicho se ve algo así como muy teórico, y voy a ponerles un ejemplo para que tengamos una idea, una dimensión más precisa de lo que el apóstol quiere señalar acá cuando nos dice que no amemos al mundo. Y fíjense lo siguiente: quien tiene los valores del mundo como guía para su vida, actúa de forma tal que agrada al mundo. Y dentro del mundo
hay valores que determinan las conductas de forma específica. Por ejemplo, una de las cosas que impulsa el mundo es el hecho de que tú tienes y debes tener un resultado siempre que te reporte cierto tipo de beneficios, incluso sin ver si ese beneficio que tú estás obteniendo afecta a otro. Por ejemplo, un dueño de una farmacéutica. Voy a poner un ejemplo muy alto, pero esto aplica en todas las áreas de la vida. Un dueño de una farmacéutica es un hombre rico y puede tener un yate, puede tener 2 casas, una para la semana y otra para el fin de semana, puede tener una colección de carros, puede tener una colección de joyas, de relojes, ¿verdad? Y eso nosotros lo vemos como normal e incluso, qué bueno, quizás hay algunos que anhelarían tener esa posibilidad, anhelarían tener ese éxito. Pero resulta que todas esas cosas vanas, que no son necesarias, vanas, que solo llenan el vacío que el hombre tiene o intentan llenar el vacío, pero a la larga no lo hacen. Son cosas que tienen un costo monetario, que son compradas y son adquiridas por estas personas con las ganancias exorbitantes que tienen de sus productos. Productos que necesita gente y que compra gente que está enferma y tiene una necesidad enorme, que está luchando por su vida y compran esos productos a un precio muchísimo mayor que el precio correcto, o podríamos llamar incluso el precio honesto. ¿Por qué? Porque con ese excedente, porque con ese superávit de precio, es que estas personas compran todas esas bagatelas que tienen. Entonces veamos allí. Nosotros podemos ver eso muy positivo, muy chévere. Ese hombre tiene éxito. Pero fíjense dónde está basando su éxito. ¿Ustedes creen a ciencia cierta que Jesús, el Hijo de Dios, estaría de acuerdo con eso? Cuando él incluso dejó su trono para dar su vida por cada uno de nosotros. Si Jesús hubiese tenido ese valor en su mente, ¿ustedes creen que él lo habría hecho? Recordemos al joven rico. El joven rico no creyó en Jesús, no vio a Jesús, porque él confió más en sus riquezas. Y no solamente en esta área se da o podemos ver el hecho de los valores del mundo y los valores del reino de los cielos. En muchas otras áreas. Cuando, por ejemplo, nosotros ponemos por delante o ponemos como prioridad todos nuestros intereses antes que el bien común, antes que el bien del otro, eso es una demostración de que estamos actuando con los valores del mundo. Porque el mundo propaga y promociona eso, el hecho de que tú obtengas, que tú te satisfagas a ti mismo, sin importar el común de la gente, sin importar tu prójimo. En cambio, el Señor, en su amor, nos manda a que estemos pendientes del otro antes que de nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No estoy inventando absolutamente nada. Eso es lo que Él con su ejemplo nos demostró y lo que Él con su enseñanza nos dejó. Y en su palabra lo dice, ¿verdad? Que el mundo llamará malo a lo bueno y bueno a lo malo. Entonces, en este contexto, el apóstol llama la atención en el siguiente versículo y él dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, de ese sistema de valores vienen todas las cosas que están en este mundo.
Entonces fíjese que él divide la composición de este mundo en esos tres aspectos. Y la primera que él nombra es los deseos de la carne. Y fíjense que aquí estamos hablando de todo aquello que satisface las demandas físicas, las necesidades, podríamos hasta decirle fisiológicas del individuo, del ser. Ahora, ¿esto será malo? ¿Satisfacer las necesidades fisiológicas del ser? No. Pero, ¿qué dijimos cuando comenzamos la exposición? Dijimos que es la tergiversación de todas estas cosas naturales. Entonces, comer no es malo. Pero si yo ofendo al Señor con mi comida, ahí está la cosa mal. Cuando entonces caigo en la gula, en la glotonería, yo estoy ofendiendo al Señor. Y entonces estoy pecando. Entonces, lo que era algo natural lo estoy convirtiendo en algo malo. ¿Por qué? Porque entonces el deseo de la carne de satisfacer eso, esos apetitos, llegan entonces a ese grado de depravación, digamos. Entonces tenemos allí que el primer aspecto en que el apóstol llama la atención es eso. Evitemos entonces los deseos de la carne. Y fíjense cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Ves? No, entonces, el apóstol habla de que no sucumbamos a los deseos de la carne. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, ese llamado del mundo a satisfacer nuestro placer físico, es lo que entonces el apóstol está llamando la atención acá, a que tengamos cuidado con ello. En segundo lugar, él advierte acerca de los deseos de los ojos, todo lo que tiene que ver con ese afán de tener, acumular, poseer bienes materiales. La NTV dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Ese deseo de tener y tener para intentar llenar un vacío que no se llena de esa manera. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice la palabra. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjense qué tremendo que uno de los pecados, yo creo que más ofende al Señor, que todo el pecado ofende al Señor, pero yo creo que una de las cosas que más causa dolor en su corazón es la idolatría. Eso fue lo que le causó dolor al Señor al ver al hombre desviarse tras ídolos, tras otras cosas que no eran Él. Ese dolor que desató la ira de Él cuando un pueblo que había estado esclavo por 400 años, Él lo libera con una manifestación portentosa de su poder, les provee una gran cantidad de bienes. Y estos hombres, en lugar de honrarle, en lugar de darle la gloria al Señor, con esos bienes que el Señor les proveyó, hicieron un ídolo. ¿Cuántos de nosotros no caemos en la misma falta, en el mismo error? Y convertimos en ídolos a la familia, a los hijos, a los cónyuges. Convertimos en ídolos a las posesiones, al auto, a la casa. Convertimos en ídolo incluso hasta a nuestros líderes, los que el Señor pone para dirigir nuestras vidas en la vida cristiana. Hasta ellos los convertimos en ídolos, echando a un lado al verdadero Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tenemos que tener cuidado con esta situación. No podemos entonces irnos detrás de los deseos de los ojos, ¿sí? Ese querer tener todo por tenerlo, no por simplemente obtener algo para un beneficio o para un fin necesario, sino simplemente por una ostentación. Y aquí siempre yo pongo el ejemplo del reloj. Un reloj. Todos los relojes en el mundo marcan la hora.
algunos con un poquito más de precisión que otros, pero que en definitiva no tienen ninguna importancia esa diferencia de precisión. Y bueno, antes los relojes eran más parecidos todos. Ahorita hay unos que, bueno, que marcan otro tipo de cosas, que leen la tensión, las pulsaciones, y bueno, ayudan, son relojes avanzados para ciertos tipos de aplicaciones. Pero en el sentido de dar la hora, todos los relojes dan la hora. Entonces, ¿qué sentido tiene que alguien compre un reloj que cueste millones de dólares si da la misma hora, con la misma precisión que un reloj de esos de plástico que puede comprarse en $1? ¿Cuál es la diferencia? La vanidad del hombre, hermano. Porque igualmente da la hora, solo que ese que cuesta millones se usa para ostentar, para anunciarle a la gente algo que tiene alguien, porque hasta en eso se manifiesta este tipo de pecado, en la necesidad de que la gente sepa que se tiene, en la necesidad de la gente que se tiene, que piense o sepa, que se entere que tiene algo o que posee algo, y eso lo vamos a ver en el siguiente aspecto que el apóstol señala acá, porque recordemos que él nos dijo, él dice que tengamos cuidado con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, y algo muy importante, la vanagloria de la vida. Es el tercer lugar lo que el apóstol señala. Que eso pertenece al mundo, esa vanagloria de la vida. Y es el orgullo de nuestros logros y posesiones. Es esa vanidad que tenemos de anunciar que tenemos algo, que me gradué con honores, que mi hijo se graduó del kinder con honores. Eso, bueno, eso lo colocan en los vidrios de atrás de los vehículos. ¿Por qué? Porque quieren que la gente sepa. Pero nadie he visto que coloque allí, mi hijo cometió un error. No, nadie. Porque eso les da pena. O sea, la gente quiere obtener glorias. Y eso es una vana gloria. Y eso carcome al hombre. Y el hombre se va detrás de perseguir eso, la fama. Y el Señor nos enseña entonces que eso no es de Él. Ni los deseos de los ojos, ni los deseos de la carne, ni la vanagloria de la vida. ¿Verdad? Y eso es la estructura del mundo. ¿O acaso no es verdad que le dan importancia? Mire, mi hijo se graduó con honores. O vamos a elegir el empleado del mes. Eso es simplemente vanagloria. Y fíjense algo tan interesante, tan importante, que esos tres aspectos que el Señor señala a través de su apóstol en la epístola de Primera de Juan, fueron los tres aspectos en los cuales Satanás tentó a Eva y por los cuales hizo caer a Eva. ¿Por qué? ¿Qué vio Eva cuando Satanás la tentó? ¿Qué vio Eva? Fíjense cómo dice la palabra. Primero, Satanás tentó por el deseo de la carne. ¿Verdad? Ella dijo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Imagínense. El deseo de la carne. Y que era agradable a los ojos. El deseo de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. La vanagloria de este mundo. Entonces tomó el árbol, él tomó el fruto y lo comió. ¿Ve? Por eso es que el apóstol hace ese énfasis. Estas cosas son del mundo y debemos desecharlas. ¿Qué hizo Eva? Se tragó completica el fruto que Satanás le ofreció. Y entonces pecó.
Y con esta misma estructura, hermanos, Satanás a través de la historia ha venido tentando al hombre y derrotando al hombre. Recordemos a Salomón, después de tener tanta gloria, ¿cómo termina? Precisamente, termina así de mal. Tanto así que el Señor le quita el reinado y por la misericordia de él y por la promesa que le había hecho a su padre, no lo destruye y separa el reino de Israel en el reino del hijo de Salomón. Pero fíjense que el enemigo es tan atrevido que él quiso hacer lo mismo con Jesús. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús? Con la misma estructura. Primero, los deseos de la carne. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Convierte esas piedras en pan, porque tienes hambre. ¿Acaso no tenía hambre Jesús? Sí. ¿Acaso no era un buen consejo? No. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba buscando Satanás allí? Él no estaba interesado en que Jesús comiera. A él lo que le importaba era que Jesús se equivocara y dar al traste con el plan de salvación. Que Jesús cometiera el error de hacerle caso a él. Imagínense qué atrevimiento. ¿Ah? Luego entonces, como Jesús toma la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa espada de doble filo, que sale de la boca de Dios y hiere y rompe y llega hasta lo profundo del alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice la palabra, sale derrotado. Pero él no se da por vencido y llega y quiere tentar a Jesús con el otro factor, con los deseos de los ojos. Y llega entonces, le muestra los mundos, las ciudades, los pueblos, y le dice, todo esto te voy a dar si me adorares. Jesús una vez más usa la palabra y lo reprende. Por último, entonces él le ofrece la vanagloria de la vida y le dice, párate en el pináculo del templo y lánzate hacia abajo. Y entonces los ángeles vendrán y te cargarán. Incluso el diablo usó hasta la palabra para tratar de tentar a Jesús y hacerlo caer, ofreciéndole, imagínense la fama que tendría Jesús al hacer una obra de esa magnitud. Imagínense delante de toda esa cantidad de gente que se acumulaba en el templo, que alguien se lance y lleguen ángeles y lo agarren antes de que se caiga. O sea, eso era algo, imagínense. Pero una vez más Jesús, usando la palabra, reprende al enemigo y él sale derrotado. Y fíjense esto, estas tres cosas que el Señor está enseñándonos acá, que son del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, fueron derrotados allí. ¿Qué quiere decir? El mundo fue derrotado allí. La estructura, ese compendio de valores deteriorados que es el mundo, fue derrotado. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos, ustedes tendrán aflicción en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo con la palabra. Él estaba diciendo a los discípulos y nos está diciendo hoy, todo lo que pasen ustedes en este mundo no tiene importancia porque ya yo lo vencí. Ahora bien, ¿nosotros qué debemos hacer? Imitar al Señor Jesús. ¿Cómo venció Jesús al mundo? Con su palabra. Con la palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros usar la palabra del Señor y tomarla como esa espada del Espíritu que rompe todo, que traspasa, que rompe los tuétanos, que rompe el corazón, que va a lo profundo del hombre y saca todo lo malo que hay allí. Pero también es la misma palabra que si la obedecemos será medicina a nuestro cuerpo, como dice la palabra del Señor. La palabra del Señor te confronta, rompe, saca lo que hay dentro de ti, te demuestra que eres un pecador
Y luego esa misma palabra es un ungüento que te salva, que te sana, que te restablece, que es medicina y te ayuda a salir adelante y te santifica, que es la palabra con la cual pidió Jesús a su Padre que se santificara a sus discípulos. Anclados nosotros en esta verdad, que es la palabra de Dios. Porque fíjense lo que dice 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y dónde está establecida la voluntad de Dios? En su palabra. Allí en su palabra está demostrada, escrita esa voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es para perdición del hombre, sino para salvación. Y la salvación la encontramos en su palabra. Y en esa palabra somos santificados y apartados para Él. Por último, vamos a recordar algo. Vamos a hacer una apelación a un texto bíblico que está en Eclesiastés, en el capítulo 12, versículos 13 al 14, que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a justicia, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin del discurso es esto. O sea, podemos hablar todo una vida diciendo las cosas, pero el fin, es la clave, el punto focal de las cosas es que debemos temer al Dios y guardar sus mandamientos, guardar su palabra. ¿Quién estaba diciendo esto? Esto lo estaba diciendo un hombre que había experimentado de todo en la vida, que con su sabiduría había abarcado todos los aspectos de la vida del mundo conocido para entonces, que había probado todos los placeres que pudiera experimentar hombre alguno sobre la tierra. No se le escapó nada. Le faltaron días para poder disfrutar de las mujeres que tenía en su harén. O sea, este hombre no se negó nada en la vida, no dejó de experimentar nada en la vida. No dejó de conocer nada de lo que podía ser conocido en la vida hasta entonces. ¿Y cuál es la conclusión de él al final? Nada de esto vale algo. Todo es vanidad. El fin de todo el discurso oído es este. Fíjense que él habló por 12 capítulos. Y en el final del último capítulo dice eso: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temer al Señor y guardar su palabra, que es un mandamiento, es lo que debemos hacer, hermanos. Es la recomendación de esta enseñanza. ¿Cómo vamos a salir victoriosos o a estar tranquilos? Porque el Señor Jesús venció al mundo. ¿Cómo lo venció? Con su palabra. ¿Y qué venció? ¿Qué venció? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ya sabemos que son esas tres cosas y debemos ponerlas a un lado, debemos rechazarlas. Así que entonces, como dice el escritor de Eclesiastés, temamos al Señor y guardemos sus mandamientos para salir adelante. El Señor me los bendiga, el Señor les guarde, el Señor añada bendición sobre su palabra en esta hora.